siempre se levanta a trabajar, a levantar este país y que siempre nos escucha en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión dominicana y, por qué no, de las redes sociales, el gobierno de la mañana. Señores, lo dije y ahí está. La lucha fratricida que vive la fuerza del pueblo. Era un tema que estaba en germen, pero la realidad no se puede intentar cambiar por vía de comentarios, por vía del intento de ocultarla. Sale a flote, sea cual sea la vía. En este caso fue una vía pública. No es que solamente la lucha se produjo de manera interna, sino que ya es una guerra abierta que se está protagonizando en los medios de comunicación. Y podrán decir algunos, no, que eso es un tema de 2 o 3 dirigentes, de algunos que quizás no tienen una jerarquía política. Señores, ya vimos aquí abiertamente, el gobierno de la mañana fue escenario de esa confrontación, Maldonado versus Félix Bautista. Y eso es una parte solamente. Eso es parte, vamos a decir que es la punta del iceberg de toda la conflictividad interna que hay en la fuerza del pueblo. Señores, y esto no es fortuito. Esto no es fortuito. Y lo dijimos en el comentario del lunes, que muchos criticaron, muchos me hablaron, muchos me acusaron. El día antes de protagonizarse esa contención ya pública. Señores, hay que ver esto en el mismo origen de la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo, y lo he dicho muchas veces, es la negación natural del Partido de la Liberación Dominicana. La fuerza del pueblo mantendrá su crecimiento, su desarrollo, en la misma medida en que el partido del que nació, donde está su principal cantera de crecimiento, el PLD, se vaya extinguiendo. La misma historia nos dice eso. La misma historia nos va señalando eso. El mismo Juan Bosch decía que el PLD era la negación histórica del PRD. Y por eso se mantuvieron en contradicción, aunque el principal enemigo era el que gobernaba, Joaquín Balaguer, y se negó a pactar incluso momentos históricos cruciales y que pudieron haber permitido alcanzar el poder, porque él entendía claramente esa realidad. Asimismo, cuando nace el PRM fue la negación histórica del PRD. Y con una estrategia apropiada se logró un crecimiento sustancial de las fuerzas del PRM al punto que el PRD es un partido residual. Prácticamente no existe en términos electorales. La fuerza del pueblo nace por igual de una división que se venía cosiendo dentro del PLD desde hacía tiempo, de una lucha, de una confrontación de 2 liderazgos hegemónicos dentro del PLD. 2 expresidentes ya en el momento en que la situación explotó. Danilo Medina y Leonel Fernández, que tienen confrontaciones, diferencias de fondo, diferencias personales, diferencias en la visión estratégica. Y ha habido tanta erosión en esa relación que prácticamente es irreparable. En política uno no puede decir que nunca, pero todo parece indicar que el juego que ha de jugarse entre esas 2 fuerzas, PLD y Fuerza del Pueblo, es la lucha por la extinción. Me siento muy preocupado por el PLD. Tiene 2 días consecutivos haciendo análisis importantes, pero sobre todo vaticinando la destrucción del PLD. Te veo muy preocupado por el PLD, más no por tu partido, atomizado con 5 candidaturas. Bien, matándose unos con otros. Yo sé que tú sales muchas veces y que no estás atento a los comentarios. No, estoy muy pendiente de tu comentario. Parece que no has estado presente en más de 5 comentarios. Te veo muy ocupado. Si quieres reducir la objetividad o desviarme, yo estoy claro en mi comentario. Faltando tanto tiempo. Y continúo con mi comentario si no vas a hacer un aporte a él. Muy ocupado por el PLD. Lo cierto es que esa guerra del PLD entre Leonel y Danilo Medina, que dio el parto de un partido que se llama al día de hoy Fuerza del Pueblo, es una guerra que continúa con diferentes estrategias. Cuando nace la Fuerza del Pueblo, su estrategia inicial era vaciar de toda la dirigencia al Partido de la Liberación Dominicana. La ejecutó de forma sistemática y fue sacándole cuantos cuadros pudo al Partido de la Liberación Dominicana. Y el PLD en su estrategia tratando de detener esa hemorragia, Danilo Medina sobre todo, tratando de amarrar y procurar. De hecho, se lanzó una estrategia temprana para elegir a un candidato presidencial muy a destiempo.
incluso violando la ley de partidos políticos y la ley electoral. Recordemos que el primer partido que eligió un candidato en una convención fuera de la ley, que lo señalamos en aquel momento, fue el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Obligado por la realidad de que la fuerza del pueblo estaba lastrando sus fuerzas políticas, le estaba sacando toda la sustancia. Bueno, ya tengo un candidato y con eso, de alguna manera, intentó. Lastimosamente, una parte del PLD traicionó a su candidato presidencial y prefirió seguirle la corriente a la fuerza del pueblo y seguir lastrando esa fuerza política, hasta que en un momento intentaron llegar a un acuerdo que era una negación, reitero, de la historia, y por eso parió el fracaso electoral que parió. Lo advertimos aquí y se lo señalamos, porque la realidad es que un partido es la negación histórica del otro y que hay una guerra a muerte entre Leonel Fernández y Danilo Medina. La otra estrategia después de las elecciones, lo hemos dicho aquí, era la estrategia caballo de Troya. Era Leonel, después de estas elecciones de 2024, aprovechar dirigentes simpáticos, seguidores a su proyecto en la fuerza del pueblo, para procurar tomar control del partido. Y Danilo Medina, que al parecer, o lo dijo como estrategia, o tenía la real intención de retirarse, no tuvo más que anunciarlo, y cuando vio que esas fuerzas del leonelismo estaban repollando, creciendo a lo interno del PLD, no tuvo más que poner una rápida reversa y decir, bueno, donde digo Diego, para poder volver a retomar su posición como presidente y repostularse como presidente del PLD como una manera de conservación del Partido de la Liberación Dominicana, porque si no, le iban a pasar el rolo los leonelistas dentro del PLD para esa estructura ponerla al servicio de la fuerza del pueblo. Y que me lo desmientan aquí. Danilo lo descubre y les articula la estrategia de Leonel Fernández, porque hay que decirlo, que en términos estratégicos, Danilo ha demostrado en la práctica ser un estratega superior con relación a Leonel Fernández. Leonel es un brillante orador, un intelectual de los políticos intelectuales más acabados de la República Dominicana, más completos. Ahora, como estratega, Danilo se lo come. Danilo se lo lleva y se lo ha demostrado. Ahora bien, como le intentaron penetrar el PLD y destruir el PLD, Danilo Medina le está devolviendo el favor. Se han dado las condiciones para generarse una guerra fratricida a lo interno de la fuerza del pueblo, una guerra que va en diversa dimensión. En una, con el grupo que era del PTD, que fue el partido que se convirtió en Fuerza del Pueblo, fue la plataforma que usó la Fuerza del Pueblo. Quieren dejar fuera a Antonio Florian, Peñita y todo el equipo histórico del Partido de los Trabajadores. Hay un grupo fanático de la Fuerza del Pueblo que está empeñado en violar los pactos a los que se arribó con ese partido político. No le quieren reconocer las posiciones que llevaron al pacto para traspasar esas fuerzas y permitir servir de plataforma para que Leonel Fernández pudiera ser candidato presidencial. Eso es un conflicto que está, y por eso está parado el llamado seminario, cónclave, no sé cómo le han llamado, que tiene la fuerza del pueblo. No han podido terminar porque las ambiciones desmedidas de algunos dirigentes de la fuerza del pueblo no quieren darle la cuota acordada a ese sector que representa Antonio Florian. Y el otro conflicto, y aquí no queremos explotar la división padre-hijo, nunca en la vida. Eso es fatal, pero ambos son políticos. Y dentro de cada uno de ellos, de Leonel Fernández y Omar Fernández, hay grupos de intereses que no son coincidentes. Y esos grupos de intereses están aupando su proyecto político. Leonel ni decir que es candidato presidencial y será candidato presidencial mientras vida tenga, y el grupo de Omar que tiene el interés de que él sea el candidato presidencial. En esta lucha interna hay una estrategia también trazada y que viene del Partido de la Liberación Dominicana. No sé si partió de Danilo Medina. Ahora, de que la está aprovechando y atizándola. La está atizando porque el objetivo de Danilo Medina es, primero, que su partido no sea diluido por la fuerza del pueblo.
Segundo, que Leonel Fernández no vuelva a la presidencia de la República, porque si Leonel Fernández alcanza de nuevo la presidencia de la República, hay que decirle adiós al PLD como partido histórico dentro de la República Dominicana. De manera que ahora se revela, ya para concluir, un Omar Fernández como el caballo de Troya del PLD dentro de la Fuerza del Pueblo. Y lo repito aquí, y no soy el único que lo he dicho. Ahora se revela Omar Fernández, o más bien, no Omar, el equipo, los estrategas, los grupos políticos que se están de alguna manera aglomerando en torno a ese proyecto Omar Fernández, se han constituido en el mayor obstáculo de Leonel Fernández en su aspiración a volver a la presidencia de la República en el 2028. De manera que este partido político tiene una batalla interna, una confrontación interna a muerte que lamentablemente protagonizan padre e hijo, y que solamente las circunstancias de la realidad nos van a decir en qué va a terminar. Pero al día de hoy, si las cosas no caminan en la manera apropiada, es muy probable que la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo no la tenga quienes muchos pensaban que era Leonel Fernández. ¡Llévatelo!